Listo, te paso la palabra. Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrea, soy practicante de barras y con el súper honor de estar promocionando esta magnífica clase. Así que les dejo la palabra a Carito y a Itzel para que se presenten. Gracias, princesa linda. Andrea está en Carolina del Sur, es practicante de barras y está a punto de ser facilitadora. Y creamos este espacio delicioso porque hay muchas preguntas alrededor de entidades, entonces esperamos que nuestra experiencia em, les sirva. Si tienen preguntas durante la charla, bienvenidos. Este espacio es de ustedes, completamente de ustedes, así que aprovechenlo. Mi nombre es Carolina Yalcin, soy colombiana, vivo en Atlanta. He sido host de Manfred y de otros facilitadores y he tomado entidades con Manfred y con otros facilitadores, así que lo que quieran saber desde antes de hasta después de, vamos a charlarlo ahorita, aprovechen, aquí estamos y le paso la palabra a mi adorada Aichel. Hola, ay, muchas gracias, Carito y Andrea, y buenas tardes, buenas noches a todas, a todos quienes están acompañándonos en este momento. Qué alegría que estén aquí unidas a este encuentro. Estoy muy emocionada por estar aquí y qué alegría que podamos tener este espacio para compartir, como ya bien mencionó Caro, nuestra experiencia, nuestra vivencia de haber tomado la clase de Hablando con las entidades con el magazo Manfred Cepeda y que justamente estamos creando este espacio porque se aproxima esta clase en Atlanta y online para el mundo. Así es que estamos aquí justamente para poder ser este espacio de compartir con todas y con todos ustedes. Pues bienvenidas, bienvenidos y quienes estamos ahora y también quienes nos van a poder escuchar en el futuro. Yo soy Ischel Carrasco, soy facilitadora de barras de Facelift. Y bueno, formo parte del equipo global de Manfred Cepeda y también he sido su anfitriona en México. Estoy aquí en Ciudad de México, así es que, pues adelante, qué alegría poder compartir. Ok, arranco yo porque veo que nadie se anima. Vamos, yo quiero saber, a ver, ¿quién me contesta primero? Itzel o Caro. ¿Cuál es la sensación del antes y el después de la clase? O sea, ¿cuáles son los cambios más notorios que ustedes sintieron en el antes y el después de la clase? ¿Quieres arrancar, Ixchel, con tu experiencia y después sigo yo con la mía? Sí, pues muchas gracias, Andrea, por esta pregunta. O sea, es muy profunda y quizá voy a ir por partes a lo largo de esta conversación, pero quiero empezar por algo que, o sea, que forma parte como de los pilares básicos y más profundos del cambio al yo haber elegido tomar la clase de Hablando con las entidades con Manfred. Yo quiero que sepan que desde hace, a ver, ya ni sé, creo que 4 años y medio, tomé mi primer clase de barras de Access. Y bueno, o sea, de inmediato empecé a practicar muchísimo las herramientas de Access que aprendí en la clase y de inmediato, casi como a los 5 meses, tomé una clase de fundamento. Sin embargo, o sea, muy pronto después de haber tomado mi clase de barras, pues yo ya, o sea, yo soy así de súper autodidacta y quería encontrar todo lo que podía en YouTube. Entonces, o sea, muy rápidamente después de mi clase de barras, o sea, de los primeros que me aparecieron en YouTube, o sea, en estas llamadas gratuitas, pues fue el magazo Manfred. Y de inmediato, o sea, hice ahí como un clic y quería escuchar todas sus llamadas que tenía en su canal.
Sin embargo, cabe compartirles que cuando aparecían esas llamadas de hablando con las entidades, o sea, yo la saltaba, o sea, me la saltaba porque ese es parte de los primeros, o sea, como de los primeros cambios tan profundos que hubo en mí al tomar esta clase, al elegirla. Porque yo desde niña, o sea, lo que tengo como muy claro es que a mí me asustaba muchísimo todo el mundo de o sea, de los espíritus, porque yo antes, o sea, como que tenía muy asociado el término de entidad. Bueno, no, ya hasta con Access empecé a escuchar el término entidad, pero yo lo asociaba únicamente y directamente con los espíritus. O sea, así, con los fantasmas. Ujú. Y como yo viví, o sea, había vivido toda esta vida con muchísimo miedo, pero miedo, o sea, yo no podía entrar a lugares en donde estuvieran oscuros, o sea, mi casa en donde viví de niña y de adolescente, o sea, todo el tiempo me daba miedo. Era una casa muy grande, entonces, o sea, como que pasar del piso primero al segundo o al tercero, o sea, casi era imposible porque me aterraba muchísimo. Y nada de ver películas de terror y eso, porque realmente, o sea, me quedaba o sea, pues sí, con un espacio como, pues, de trauma, o sea, yo creo que, o sea, estaba traumada de niña. Así es que cuando empecé a ver estos videos de Manfred, de hablando con las entidades, de café con entidades, todos esos, yo me los saltaba y entonces iba al siguiente video que me apareciera, ¿no? O sea, todo lo que tuviera que ver con todos los temas, menos con hablando con las entidades. Después de año y medio que empecé a tomar más clases de Access, empecé a hacer el espacio para recibir la información de hablando con las entidades. Y mi primer acercamiento justamente fue con un video de Manfred. O sea, que como que di el paso y me atreví a escucharlo, a verlo. Y ahí fue cuando empecé a reconocer que, wow, o sea, ¿qué tal que todo ese miedo que había tenido, o sea, toda mi vida antes, tenía que ver más bien con una habilidad de percepción? Wow. O sea, fue como, wow, aquí hay algo para mí. Ujú. O sea, aquí hay un regalo que yo no había, bueno, que ni había podido recibir, ni había podido reconocer. Así es que me empecé a involucrar y empecé a ver todos los videos que tiene Manfred en su canal acerca de hablando con las entidades. Así es que elegí mi clase con hablando con las entidades, que fue la segunda clase que elegí con Manfred aquí en Ciudad de México. La primera fue barras y después justamente fue hablando con las entidades, y a partir de esa clase todo se transformó, en particular esta profundidad que les digo, en términos de que ese miedo que yo creía que era miedo, simplemente es una habilidad de percepción y de la posibilidad de poder recibir tanto del mundo de las entidades que va más allá de los espíritus. Ahorita vamos a poder profundizar en eso. Qué bueno, Ixchel, que comentas eso. Hoy a la tarde hablábamos con Caro y yo le contaba que la casa donde yo nací está al lado de un cementerio. Toda la vida viví al lado de un cementerio. Jamás, o sea, entidades no como lo conocemos ahora, sino como seres sin cuerpo. Eso eran las entidades para mí y jamás les tuve miedo. Nunca Wow. les tuve miedo. Entonces, cuando se presenta todo esto de hablando con las entidades, es como que el solo hecho de inscribirme en la clase empezaron a surgirme un montón de cosas y el miedo les dio a mis hijos. Oh, Entonces, mi pregunta ahora es, ¿qué contribución es esta clase para nuestro entorno? O sea, el conocimiento que nosotros vamos a adquirir en la clase,
cómo repercute en nuestro entorno, nuestros hijos, nuestra pareja o personas que vivan con nosotros. Bueno, contesto yo esta, porque somos súper democráticas. Sí, gracias, Carito. Eh, pues mira, para mí la diferencia antes de el approach de entidades vía Access y después de Access fue el cielo y la tierra. Porque yo tal cual como Echel, o sea, le tenía pánico, angustia, lero, lero, candelero, yo no oigo, yo no miro, no me hablen de este tema porque me daba pánico, pánico, pánico. Entonces, y yo digo que a mí el universo me metió un gol con la clase de entidades porque yo quería hostear otra clase y de repente fue como 1, 2, 3, se armó la clase, la gente quiere, Caro, la hosteas y yo, ¡ah! Así como en reversa y sin respirar. Entonces el equipo de Manfred me empezó, no, tranquila, no te preocupes, facilitando mucho. Primera cosa que me impactó muchísimo, y estoy contando un poquito para después terminar con tu historia, con tu pregunta, perdón, Andreita. Em, Primera cosa que me impactó fue que me dijeron, nada, pide contribución a las entidades, porque además creamos la clase en la mitad de COVID, cuando no había yo creo que ni vacuna, o sea, mejor dicho, en reversa. Y empecé a hacer preguntas, ¿qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros? Y cuando la palabra milagros se decía, yo sentía como un, wow, pedí contribución a las entidades, bajé barreras y pum, nos escribe Manfred y nos dice, chicas, acaba de pasar algo maravilloso. Cano Nojara nos acaba de dar permiso de abrir la clase online porque antes de COVID solo se podían presencial. Me he dicho como a 3 facilitadores de todo el mundo. Era Manfred, otro y otro. O sea, porque ellos, según Shannon, solo ellos tenían el músculo para sostener una clase online y presencial a la vez en un momento, en un ambiente como COVID time. Y para mí fue como, uy, aquí sí hay algo porque, o sea, si empezamos a mover esas preguntas y se abre este espacio tan grande, y ahí le empecé a bajar al miedo. Luego tomo la clase y la clase es como todo lo que los cuentos que me compré de Poltergeist y Hollywood y horrible, es como, esto no es tan horrible, esto no es como tan fatal. Y yo creo que solo ese cambio de energía ya es una delicia. Porque entonces pues ya los hijos ya no les heredamos esos miedos de estos fatales, estos terribles, no. Mi esposo no es que le interesen estos temas, pero pues ahí sí no puedo saber cómo se habrá contribuido. La gente alrededor mío empieza esto a ser como una boronita de conciencia en todo lado, ayudándole a la gente a quitar los miedos. Entonces, no es que tú tengas que decirle a todo el mundo, ay, no, mira, esto no es de miedo, es cuando tú empiezas a compartir desde otro espacio, todo el mundo empieza a ver lo que es más fácil, es más tranquilo. Y de verdad, 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 yo ahora miro para atrás y digo, ¿y qué era lo que le tenía miedo? Porque es tan bonito y tan amable el cambio. Y de verdad, Manfred tiene tal amabilidad para oírte, escucharte y llevarte la mano a, no te preocupes, al revés, esto es maravilloso, porque es que cuando tú abres el mundo de las entidades, estás abriendo el mundo de la energía. Entonces, todos queremos trabajar con energía, pero no queremos las entidades. Entonces, es más o menos como, quiero entrar a la pastelería, pero ven, me tapo los ojos. Pues entonces, ¿en dónde estamos? ¿Estás o no estás? Y esto como entrar con esa amabilidad es no solo abrirte al mundo de las entidades, espíritus, como se llaman en otras modalidades, sino es al mundo de la creación con las energías, porque le bajas esas barreras, y entidades que después hablaremos más adelante. Entonces es como para ti y para los que están alrededor se crea mucha facilidad. Eso es lo que yo percibí y lo que he visto a mi alrededor. Por lo menos hasta estos 10 segundos mis hijas no tienen el pánico con el que crecí yo y que más es posible y eso para mí es absoluta gratitud con la clase. Allí a mí me gustaría, ay, qué bello esto que compartes, Caro, me encanta. Y a mí aquí también me gustaría compartir que o sea, así,
Eso, o sea, cuando tú eres el cambio, o sea, cuando tú eres el espacio para transformar algo en ti, en tu conciencia, en tu cuerpo, en tu vida, te conviertes en esta catalizadora del cambio. Es decir, en este espacio dominó o en este espacio, ¿cómo le llaman? No me acuerdo. O sea, esto que en realidad va siendo esa invitación y esa inspiración para que las personas que están en tu entorno y más allá de tu entorno, o sea, es impresionante hasta dónde puedes tú estar influyendo para el cambio, para que justamente pueda irse expandiendo la conciencia, expandiendo la información y expandiendo también el espacio que tú eres. Eso en sí mismo es una invitación para las demás personas. Y lo que yo también quisiera compartir aquí en términos así también como muy concretos y con base a lo que dices, Andy, de con tus hijos, yo tengo una niña de 6 años, bueno, 6 años, 6 meses. Y lo primero es eso, que al menos estoy siendo el espacio para acompañarla desde otro espacio a eso que sí percibe, porque lo cierto es que todas y todos percibimos. No es que solo algunas personas tienen este don o este talento de percepción. Lo cierto es que desde que nacemos, o sea, somos seres que estamos percibiendo todo el tiempo nos está llegando información. La única diferencia es que, o sea, por ejemplo, la clase te permite tener tanta información y tanta claridad con ese mundo de percepción que realmente somos y que somos todas y todos. Entonces, a lo que te ayuda mucho la clase bueno, o sea, el espacio que Manfred es con tanto músculo desarrollado en términos de conciencia y percepción infinita, que te colabora tanto a reconocer ¿cómo es en ti la percepción? ¿Sí? Es decir, o sea, ¿cómo tú recibes la información en tu cuerpo cuando estás percibiendo energías? Sí, eso es fascinante de la clase, o sea, yo cuando tomé la clase fue como, wow, 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 o sea, esto era percepción, o sea, yo también decirles que de niña era súper enfermiza, pero muy enfermiza, y todo el tiempo con intensidades en el cuerpo, sobre todo en el aparato digestivo y aparato respiratorio, con un montón de alergias, constantemente, o sea, yo tenía como o sea, tenía frío todo el tiempo tenía mucho frío y a veces en ocasiones incluso me daban estos escalofríos así de que se me ponía la piel chinita, pero constantemente. Bueno, cuando llegué a la clase, me di cuenta que todo eso, que mucho de esos síntomas, incluso de esas enfermedades que yo llegué a tener de niña y de adolescente, y bueno, hasta ese momento de llegar a la clase, tenía que ver con mi percepción. Tenía que ver solo con la percepción y con la información y con la manera en que mi cuerpo me daba la información de la energía que estaba percibiendo. Pero como yo me resistía tanto, me rehusaba tanto a recibirla, la rechazaba tanto, o sea, por el punto de vista que tenía tan instalado del terror, como dice Caro, todo eso era más intenso para mi cuerpo. Entonces, bueno, tener esa claridad y esa información en la clase es fascinante, o sea, es de los regalos en verdad, o sea, hay un antes y un después de esa clase, o sea, tan transformadora, tan empoderadora, porque también te llena de muchísima confianza, porque ahora no tiene que ver con, yo no sé qué es lo que me pasa, o en automático irme, ¿no? A tengo frío, o tengo un montón de escalofríos, o me duele el estómago, o me duele la cabeza, sino, hey, saber que está percibiendo mi cuerpo algo. Entonces, ya con las herramientas que aprendes en la clase,
puedes aprender, o sea, puedes más bien empezar a identificar qué es aquello que estás percibiendo. Y bueno, a mi nenita de 6 años, pues eso, ahora ella está creciendo en otro espacio de reconocerse a ella también como la percepción que es. Está aprendiendo a que eso o sea, eso que siente, porque ella también así de, no, o sea, no, prende la luz, todo eso, o me da miedo ir al otro cuarto, es, ok, reconocer que está percibiendo. Y entonces la acompaño con eso. O sea, sí, claro, esto, o sea, esto es percepción, amor, vamos a ver qué hay aquí. Haz preguntas y bueno, yo ya la voy acompañando con un montón de cosas, de herramientas que aprendes en la clase. Pero aparte algo bellísimo que es que en la clase justamente algo que para mí fue como también de estos regalos infinitos, es que las entidades no solo son espíritus, o sea, no Exacto. solo es el mundo de los espíritus, es todo lo que tiene definición, o sea, tu casa, tu carro, el dinero, tu cuerpo, el árbol, los pajaritos, todo, todo, absolutamente todo. Y aquí va, o sea, este vínculo también que quiero hacer, por ejemplo, con mi hija, que ahora yo la veo a ella hablándole a las plantitas. Oye, mami, la Wow. plantita me dijo que tiene sed, por ejemplo, ¿no? O sea, eso desde hace de 4 años me decía eso. Y yo, wow, wow, wow. O sea, es bellísimo, es bellísimo. O entramos al carro y saluda al carro, ¿no? O, oye, mami, me dice el carro que quiere que se bañe, ¿no? Y yo, ok, lo vamos a llevar a bañar. Entonces, en realidad es algo profundamente transformador que, por supuesto, puede ser esta posibilidad de replicabilidad en tu entorno. Qué belleza. Gracias, Itzel, por compartirnos eso. Y ahora que estás hablando de todas las entidades que no son eh, seres sin cuerpo, sino todas las entidades que nos rodean, eh, ¿cómo es el antes y el después de la clase en la comunicación con todo? En la comunicación con tu casa, con tu carro, con tu negocio. Bueno, Carito. gracias. Para mí eso fue una súper sorpresa. La primera vez que yo tomé la clase de entidades fue como, ¿cómo? O sea, cuando me hablaron que las entidades era todo, las casas, todo, y que uno hablaba con eso, a mí sí, para mí, porque además yo vengo de una formación como ingeniera, entonces yo aquí en Access he ido de a poquitos y a veces es como, ay, ahora no me la vengan a decir, se la fumaron verde, ahora que le van a hablar a las plánticas y a las casas. Entonces yo ahí sí he de confesar que he ido pasito a paso. Y la verdad, si yo sigo en Access es porque hay algo que me ha dado a mí, porque yo le he testeado Access para adelante y para atrás. Esto no ha sido como yo me lo como entero. Y eso también me pasó Ujú. con las entidades. Entonces, cuando vi que habla la casa y al carro, yo, y marihuanos estos, yo como que esa vez todavía no me la creía del todo. Pero empecé medio a intentar, sobre todo con mi casa, y una que me voló la cabeza, me cambió todo. Eh, una vez estaba aquí en mi casa una facilitadora y eh, me pidió que si le prestaba la lucecita para hacer un live. Ujú. Pues te lo presto para que se puedas poner el teléfono, pero la luz se dañó, ya no sirve. Tú la conectas, todo Ujú. no sirve. Se lo dejé y me estaba yendo y de repente la oigo hablándole chiquita, que no sé qué, yo está, ¿qué le pasó hablándole al foco? O sea, háblale a las planticas todavía, a los animales todavía, pero al foquito ese yo era como, o sea, esta gente se la voló. Y de repente prendió el hijo de madre foquito. Y yo era como, o sea, se lo juro, lo vi con mis propios ojos, para mí fue como, esto es increíble. Se fue y el foquito no prendió. Y yo le empecé a hablar, foquito, mira, prende, prende, nunca me prendió. Después pregunté más y me dijeron, no, es que tienes que percibir la energía. Y la verdad, he estado como
a ver, lo intento, como creando ese músculo, porque para mí no fue tan instantáneo. Y les voy a compartir que esta cámara por la que me están viendo en este momento, hace 2 meses empezó a fallar. Entonces, no había zoom, no había nada que funcionara. Empezaba a distorsionarse, yo me quedaba haciendo así, ti, 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 y apliqué la de hablar con la cámara. Cámara, ¿qué te pasa? Mira, no quieres funcionar, ¿qué es lo que está funcionando? Está funcionando. Me tomó más tiempo, pero ya me comunico con el computador y con la cámara. Entonces, para mí ha sido un músculo a desarrollar. Uno, Y no porque estás lo vi loca. y O no, sea, y te no estoy comunicas con loca. las cosas y no te pusieron el chaleco de fuerza, ¿cierto? Yo me lo iba a poner al principio, pero por Dios santo que lo tuve que ver. Y ahorita, si yo, chicos y chicas, de verdad, si yo hablé con el computador, ustedes que tienen menos, la logran más rápido. Para mí se hacía un camino como de irlo poquito a poco, probando, pero de verdad increíble, de verdad increíble. Para mí eso fue como impactante. Qué maravilla, Caro, qué maravilla. Yo creo que para mí eso va a ser lo más fácil del mundo de experimentar, porque yo toda la vida hablé con todo, Claro, pero fíjate nunca que se me fue, hay pero gente nunca se que, me fue. O sea, yo soy la loca, todo el mundo me dice la loca y a mí, o sea, no, la definición no, ni me va ni me viene. Hoy reconozco con la información que tengo ahora y después de la clase, eh, voy a aceptar un montón de cosas de mí. Eso es la percepción que tengo escuchándolas a ustedes ahorita, de que voy a entender muchas más cosas de mí. claro, porque además tú vas a llegar a la clase con menos resistencias de las que yo tenía. Por eso les digo, en serio, si yo que venía con todas las resistencias y mirando para el lado y lado que no se me contagiara la locura de muchos, porque yo sí de verdad decía, no les hables a las plantas, ¿qué te pasa? O sea, ahorita es como, wow, porque lo vi y lo viví. Entonces, de verdad que entre más bajemos barreras, súper. Y si no las bajan, tranquila, que nos llega el momento, a los que vamos lento. Qué Ay, bello. es súper divertido, es padrísimo, o sea, porque yo creo que justamente es como de los puntos de vista que están más generalizados en la sociedad, ¿no? O sea, en términos de que o sea, hemos crecido creyendo, o sea, porque es la información con la que se nos ha inculcado culturalmente, que los únicos que existimos, ¿no? O sea, digamos, si los únicos que, o sea, que tienen vida incluso, o sea, son las personas, bueno, animales y plantas, o sea, el mundo vegetal y animal, pero como que en términos de que los únicos que tenemos conciencia, o sea, somos las personas. Y que estamos, aparte, la otra información con la que hemos crecido es que aparte, o sea, estamos separados, ¿no? O sea, yo termino aquí en donde termina mi cuerpo físico y, o sea, es básicamente la información generalizada con la que hemos crecido. Yo antes de Access empecé a explorar así el mundo del chamanismo y recuerdo, bueno, y aparte es que trabajé con comunidades indígenas y campesinas aquí en mi país. Entonces, o sea, fue muy hermoso porque aprendí mucho de la cosmovisión indígena que tiene que ver con la unidad, ¿no? O sea, o sea, yo soy árbol, yo soy agua, yo soy cielo, yo soy tierra. Sin embargo, a mí Ujú. todavía no me había, o sea, a pesar de que me parecía, o sea, que sí existía, pero también creía que solo era como la posibilidad y la capacidad, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿no? O sea, Perdona, como... exactamente yo tenía el mismo punto, porque yo respeto eso a los indígenas y me parece Ujú. maravilloso, pero para mí era como el acceso que tienen los chamanes, los iluminados, pero eso solo Como Exacto. para superior. sí, Totalmente, totalmente. Entonces yo lo podía ver porque, o sea, trabajaba directamente con ellas y ellos y podía ver esta maravillosa, o sea, conexión con todo, con la tierra, que le hablaban, le cantaban al viento, ¿no? Y yo decía, no, wow, bueno, o sea, eso
pero como desde esta separación y como desde esto que dices, Carito, o sea, eso solo lo poseen ellos, ese saber, ese don, o sea, es de ellos como pueblos originarios. Y bueno, después yo empecé a explorar el mundo del chamanismo, ya cuando me regresé aquí a Ciudad de México. Y este concepto de unicidad todavía lo tenía muy a nivel cognitivo, o sea, como que no, como que lo tenía que entender más para apropiármelo, pero ni siquiera logré encarnarlo, o sea, ni siquiera logré vivenciarlo realmente. Entonces, cuando llegué a la clase de Hablando con las Entidades, fue como, wow, o sea, como llevar esta información a tu cuerpo, a tu conciencia, y entonces sí, o sea, como encarnar esa información de que realmente no estamos separadas, que realmente, o sea, somos parte del todo y que justamente desde esa unicidad, desde esa comunión con el todo, pues todo el tiempo estamos recibiendo información, todo el tiempo estamos recibiendo información y también estamos siendo vibración de información, ¿no? Entonces, es fascinante también esa transformación que hubo en mí después de la clase o sea, de saber que me podía comunicar, o sea, que por un lado empecé a tener facilidad con facilitar a las energías, o sea, con las que sí son espíritus, o sea, que son seres que no tienen cuerpo y que están en este espacio igual que nosotros que tenemos cuerpo, solo que ellos no tienen cuerpo y que existen y que están en todos lados y que todo el tiempo estamos percibiéndoles, que todo el tiempo también están tratando de comunicarse con nosotros, y eso, que, o sea, nosotros no, pues no tenemos esa información, ¿no? Muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando allí. Entonces, en la clase, es una clase que también me encanta porque no solo es una clase teórica en donde te dan información, sino que es una clase también muy práctica, o sea, que te dan herramientas prácticas, literalmente herramientas prácticas con las que tú sales con tu mochila de herramientas y te la llevas a la vida, a tu vida. O sea, que si las empiezas a usar, justamente empiezas a ver el regalo de las herramientas y el regalo del mundo de los espíritus, de las entidades en general. Entonces, yo sí, luego me entusiasmó tanto, sobre todo porque pues Manfred, o sea, siempre me ha inspirado muchísimo y me ha invitado muchísimo. Así es que yo decía, wow, o sea, es tan fantástica la manera en cómo te lo comparten, porque para él es completamente natural, ¿no? O sea, aparte de eso, que te lo comparte desde un espacio tan neutro que dices, wow, o sea, pues sí, es que es, ¿no? O sea, como de... Solo es, que a mí me dieron muchas ganas de empezar a practicarlo con todo. Así es que empecé con el dinero, empecé con mi cuerpo a reconocerlo como una entidad distinto al ser que soy. Y los cambios en relación a la facilidad con mi cuerpo han sido, o sea, realmente espectaculares. O sea, ahora cada que mi cuerpo me está dando información, no quiere decir que, o sea, que todo el tiempo y que ya, o sea, como que todo el tiempo soy consciente de esta información, ¿no? Hay días que paso, o sea, con un síntoma y no se me ha ocurrido preguntar si esto es de alguien más, ¿no? O de algo más. Sin embargo, o sea, ahora mi vida, mi cuerpo se ha transformado completamente, mi relación con el dinero se ha transformado completamente, mi negocio, o sea, todo el tiempo, pues aprendí justamente en la clase que te puedes comunicar con tu negocio y que tu negocio todo el tiempo te va a estar dando información. Así es que ahora, antes de confiar en lo que dicen las demás personas acerca de cómo tiene que ser tu negocio,
voy con mi negocio a platicar con él, a conversar con él y a ver qué es lo que está requiriendo. Y eso realmente ha sido o sea, pues eso, yo solo los recibo como regalos así, infinitos, tan profundos que ni siquiera los puedes dimensionar de lo maravilloso que es poder transformar tu conciencia, bueno, más bien transformar tu vida a través de abrirte a más conciencia de quién tú eres. Entonces es bellísimo. Yo sí, luego empecé a hablar con las plantas. Bueno, en realidad es que desde niña yo hablaba con las plantas, con la luna, pero ahora ya con la conciencia de que, claro, o sea, me están escuchando y yo voy a hacer el espacio para saber qué información me están dando. Así es que es bellísimo, bellísimo. Y me da mucha simpatía esto que cuenta Caro, de que, o sea, sí, a veces parecería súper raro, comunicarte con el todo, con tu cortina, tu ventana, o sea, todo, tus zapatos. Otra Lo cosa, fabuloso es tener herramientas, ¿no? Para hacerlo. y que te dan facilidad. Algo que quería compartir oyendo ahorita, Ichel, es cuando yo empecé a tomar yo antes de Access ya estaba haciendo terapias holísticas con diferentes modalidades, pero por supuesto el tema de las entidades era, ay, ven, que lo haga fulanito, que lo haga sutanito, porque eso para mí era ni de locos, yo me iba a meter con esos monstruos horribles, más o menos. No, en serio, es que me daba pánico terrible. Y cuando tomé la clase empecé a facilitar, pero tenía dos cosas. Uno, no, de la clase sí salí con claridad de soy la energía dominante, no me va a pasar nada. Eso sí fue instantáneo, que se me quitó el miedo y que es como, o sea, ¿cuál es el rollo? Más miedo le tengo que tener a un ladrón que a una entidad ser, que para mí era lo contrario, yo era que se me atraviesen tres ladrones, pero nunca la Virgen María, porque ni la Virgen María. O sea, es que todo lo que fuera así etéreo, espiritual, me daba miedo, de verdad me daba miedo. Y, y mi otro era, ¿cómo le voy a hablar a la gente? Claro, como yo he tenido tanta resistencia, pues a veces yo me daba cuenta que lo que le estaba pasando a las personas en sesión es que están percibiendo entidades. Entonces, si yo he tenido tanta rechazo, pues ¿cómo voy a facilitar y decir y hablar de todo esto? Algo que para mí fue maravilloso fue entender que a veces, aunque esté en sesión una persona, tú estás facilitando a las entidades. Y si la persona no está lista a recibir la información, yo podía trabajar con las entidades para darle facilidad a la persona y cuando la persona está lista a oír la información, ya la podía oír. Y eso para mí fue como, ¿what? No puede ser. O sea, como no tengo que echarle todo el cuento de, ven, permíteme, te hablo de Access Consciousness para que veas que, mejor dicho, más o menos no es tan grave y vamos a hacer esto. Personas súper, aquí vienen a mi casa personas musulmanas, hindúes, hipercatólicas, hipercristianas, que este tema, y no les tengo que hablar del tema, pero se puede mover la energía. Hay personas que me han dicho, uy, me acaba de pasar lo que siento en las iglesias, pero ya salió lo que tenía que salir. Y no saben que yo estoy hablando, que estoy interactuando con las entidades. Entonces, para mí fue como, qué rico que uno pueda hacer ese espacio para los demás sin tener que meterme en sus temas, en sus miedos, porque si a mí me hubieran hecho esa sesión hace un tiempo, yo le hubiera dicho, esto no es conmigo. Entonces, para mí fue como, wow, no solo es la tranquilidad, sino la facilidad. De verdad que muchas conciencias maravillosas y esa para mí ha sido muy contributiva como terapeuta, como facilitadora. Un gran regalo. Y con lo que dices, me hace match con que siempre escuchamos que en la clase de entidades se abre tu recibir. Entonces me hace mucho match porque tú eres un gran regalo. Entonces, como parte del todo es un regalar y recibir. Y además, en una de las clases que tomé hace un tiempo de entidades, uno de los facilitadores decía, ábrase a recibir de las entidades, que para mí era como, yo tomo la clase, pero no recibo de las entidades.
Ajá. Imagínate, yo recibía de lo material, de lo físico, pero todo el 90% restante energético yo no recibía. Y de verdad, ahí sí me pasó lo que le pasó a Michelle. Me empecé a cansar menos, mi cuerpo se sentía más rico, solo con la pregunta, ¿qué sé yo de recibir de las entidades? Solo esa preguntita, solo eso, se empezó a abrir, es un recibir, y empieza a ser un espacio muy diferente para las personas o sea, tú para tus hijos y todas las que estamos aquí, para los que están alrededor nuestro. De verdad que yo sé, si yo me estuviera oyendo hace 5 años, diría, está loca, está muy loca, apaguemos el Zoom, pero en serio que sí. Qué maravilla, Ay, Caro. wow, eso es bellísimo, Caro, es bellísimo. O sea, yo creo que también forman parte de los beneficios, de los regalos de la clase, justamente aperturar nuestro recibir y nuestro recibir en todo, o sea, no solo en términos de recibir dinero, sino el que se nos aperture el recibir, justamente vas teniendo más facilidad incluso con tus puntos de vista, ¿no? O sea, como que empiezas a hacer este espacio de mayor flexibilidad, porque justamente te estás dejando de ser tan sólida como antes eras, porque realmente abrirte a la conciencia del mundo de las entidades sí es bajar un montón de esquemas, ¿no? De paradigmas incluso, de creencias con las que hemos crecido, y el simple hecho de abrirnos a, ok, o sea, te funcione, no te funcione, uses las herramientas, no las uses, pero el simple hecho de aperturarte a la escucha y al recibimiento de esa información ya te está aperturando tu recibir. Entonces, eso requiere también que una, o sea, baje sus barreras, que una esté mayormente relajada para justamente poderle dar la bienvenida a nueva información, a nuevos puntos de vista. Y eso en automático amplifica nuestro recibir, que a su vez se ve reflejado en tu recibir, en todo, en todo, en todo en la vida, incluido el dinero. Y eso sí, o sea, eso sí también ha sido un cambio así radicalmente grandioso en mi vida. El hecho de poderme abrir a recibir del mundo de las entidades, que es mi casa, o sea, que ya hablamos que no solo son los espíritus, sino yo recibo, por ejemplo, mucho de mi casa, de mi negocio, de mis sesiones, de las clases, o sea, empieza realmente de gente que literalmente, o sea... Muy bien, ahora vamos a la segunda etapa. Ándale. De regalos directamente que Oye, llegan, que y antes ahora no vamos a la llegaban. segunda etapa, como decía ahí. Vamos a la segunda etapa después de la clase. segunda Next level. Tal Que cual. justamente es este, ¿Sí? recibir, o sea, yo sí creo que este espacio de recibir es, wow, o sea, como de los regalos más infinitos que empiezas a recibir en la clase de Hablando con las Entidades. Y yo les quiero platicar esta experiencia que está así súper nueva, o sea, que me pasó, o sea, que sucedió ayer. Yo estoy queriendo ir a una clase avanzada de Access que es en unos días. Entonces, ¿Cuál? Danos el la chisme. ¿Cuál de quieres ir? ESB. Oh, es lo máximo. Ay, es que no, ajá, o sea, hasta ahora no la había tomado, porque antes creía, pues, el punto de vista del dinero, ¿no? O sea, que es una clase, pues, muy cara y que yo no podía tener aún acceso a ella. Bueno, el chiste es que ahora tampoco es que ha sido así como que sí, ya voy a ir y ahorita la pago y eso. Sin embargo, sí es diferente. Sin embargo, ahora, ¿cómo estoy usando, por ejemplo, las herramientas para actualizar esa clase? Las herramientas de Hablando con las Entidades. Bueno, pues que me comuniqué con la clase del ESB.
que yo la estoy eligiendo y me comuniqué con Dane Heer. Todo esto energéticamente y que lo aprendes en la clase de Hablando con las Entidades. Entonces les dije, o sea, realmente te estoy eligiendo y qué contribución puede ser para mí, para que yo esté allí con total facilidad. Gozo y gloria. Y aparte que te pague sola, porque realmente, o sea, ¿qué tomaría que te pague sola clase? Y bueno, ha sido muy interesante todo lo que se ha mostrado. Pero bueno, eso fue lo primero. Y, o sea, yo sé que la clase me está contribuyendo para que yo esté allí. ¿Cómo sé? O sea, eso es cuando ya empiezas a amplificar tu músculo del recibir y de la confianza, de que por supuesto allí está toda esta energía contribuyéndonos. Y bueno, la voy a pagar con tarjeta de crédito. Entonces dije, ok, ¿con quién más tengo que hablar? Con mi tarjeta de crédito. Entonces me puse a hablar con mi tarjeta de crédito. O sea, que me contribuyera y, o sea, sí, ¿no? Sí, es padrísimo, o sea, es divertido. Entonces me puse a hablar con mi tarjeta de crédito y con el banco y qué facilidad y también cuánto me puedes contribuir para que yo pague con total facilidad la clase y qué regalos voy a recibir de ti. Bueno, todo eso, ¿no? Y clase, o sea, varias preguntas, pero entre ellas, si me vas a hacer dinero, y entonces, pues todo es súper ligero y expansivo. Bueno, o sea, chicas, el día de ayer, o sea, sí, es que son de esas cosas que qué padre, ¿no? Entonces, el día de ayer yo entré a revisar el estado de cuenta de mi tarjeta, porque dije, ok, o sea, ya voy a hacer esto, ¿no? O sea, ¿cuánto necesito tener disponible en mi tarjeta para pagar la clase? Entonces entré al a ver el estado de cuenta de mi tarjeta y tenía una bonificación del banco. O sea, una bonificación que no existe. O sea, que no es que eso suceda con frecuencia. ¿Qué más es Entonces, posible? ¿qué más es posible, chicas? O sea, fue como, o sea, en verdad, yo ayer me puse a llorar pues de pura gratitud, de wow, 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 o sea, como de gratitud, entidades, porque entidades, incluida la tarjeta, el banco, la clase, de Ingir, mi cuerpo, o sea, todos los seres, todas las energías contribuyendo para que esto se pueda actualizar. Entonces, estas son como de las cosas también súper concretas que puedes estar recibiendo una vez que te permite ser ese espacio de reconocimiento, de recibimiento y de comunicación y comunión con el mundo de las entidades. Entonces, ¿qué más es posible, chicas, chicos? Es eso, abrirte al mundo de las infinitas posibilidades y de crear, literalmente, de crear en comunión con el todo. Wow, qué lindo eso que dices. Y algo bien interesante es que uno habla con las clases, como cuando estoy con los equipos de los diferentes facilitadores, al principio me preguntan, ¿y qué quiere la clase? Y yo, ¿qué quiere la clase? Y después es como casi que se puede percibir la energía de cada clase. Hay clases que quieren ser grandes, hay clases que quieren ser hasta casi que los colores. Entonces, a veces cambio los colores de las cobijas porque lo quieren más vivos, más serio. Y yo, es más, si yo me oyera hace 5 años, vuelvo y repito, es como, ¿cómo puede ser? Y ahorita digo, ¿cómo puedo yo percibir eso? Porque habrán algunos de ustedes que dicen, no, pues sí, es que Andreita e Ixchel, pues es que hablaban con las plantas desde niñas, entonces pues obviamente, pero yo como nunca he hablado con nada, pues entonces yo qué voy a poder hablar. Esa también era yo no hablaba con nada. Es más, mi mente era, si no suma y computa, no funciona, porque era muy ingeniera. Y ahorita me dicen, ¿cómo haces para percibir? No sé, o sea, ya no puedo explicarlo, pero lo pude desarrollar. Entonces, en serio, no es para los que ya perciben la clase, sino es para lo que tú hasta crees que no tienes, empezarlo a desempolvar
y poder percibir que nadie te va a dar el ABC porque te van a dar herramientas y tú lo vas a tener que crear en tu propio espacio, pero sí, realmente es impresionante. O bueno, para mí ha sido impresionante. Y Ana Ramón nos pregunta, o sea, ¿somos entidades biológicas y cibernéticas en este cuerpo? Bueno, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero, o sea, sí, y en Access existe, hablamos que nosotros somos el cuerpo, que es, digamos, la entidad biológica, que me imagino que es lo que tú estás diciendo, pero es una entidad que también percibe, decide, hace, quiere y demás. Y lo que me imagino que llamas tú cibernética es la parte energética, que somos el ser infinito. Entonces, somos los co-creadores. Imagínate, como que toda la vida hemos estado que el cuerpo más o menos nos sirve para movernos y ya, pero cuando empezamos a entender hasta eso, la entidad de nuestro cuerpo es creadora, es maga, es co-creadora de nuestra vida. El ser infinito también es ese espacio donde podemos percibir, ser y conectar con absolutamente todo. Así que si esa era tu pregunta, y no sé si te respondimos bien, o no sé usted, ok, como que si era por ahí. Sí, y bueno, pues esta clase de Hablando con las entidades, el Ok. comienzo, porque es, digamos, que la clase eh, principal, la básica, la base, porque después se sigue explorando y sigues avanzando en la exploración. Esta clase del comienzo es de 2 días completos, de todo el día, cada día de la clase. Es muy completa, o sea, como les decía, no solo ves un marco grandote de información, digamos, como teórica, sino que también todas las herramientas para facilitar, comunicar, recibir y co-crear, colaborar con las entidades. Para cada uno de estos componentes digamos, de la clase, o sea, hay información, hay herramientas, y tener esta clase con el magazo Manfred Cepeda también me parece que es uno de los regalos, bueno, cada facilitador y facilitadora es un regalo para cada clase. Yo haberla tomado con Manfred realmente es que me ha permitido, pues, no solo explorar estas conciencias y esta información y estas herramientas en mí, sino que verlo a él directamente con tanta coherencia que él es, con este saber y con esta conciencia. Bueno, como yo les comentaba al inicio, yo colaboro con el equipo global de MZ, y todo el tiempo Manfred está co-creando con la información que le dan las clases, cuándo quieren ser, en dónde quieren ser, con quién quieren ser, qué requiere cada clase. Es espectacular, es bellísimo porque sin duda es una manera diferente de crear nuestra vida, pero verlo a él en su vida cotidiana, que es eso, que es ese espacio, que es esa energía, para mí recibir esta clase de él, siendo esa coherencia de co-creación, de recibimiento del mundo de las entidades, ha sido un regalo también, como un plus. Entonces es súper claro en la manera en cómo te comparte la información, o sea, tiene una claridad, o sea, espectacular, neutralidad, una conciencia tan amplificada, y
y tan llena de amabilidad, que eso me parece que también es un regalo para clases de esta naturaleza, porque como justamente llegamos a esta clase con tantos puntos de vista, yo imagino que recibir toda esta información con tanta amabilidad y que te colabora él con tanta paciencia, amabilidad, incluso, o sea, yo siento que cariño, es como, wow, qué regalo, o sea, qué regalo abrirme a la conciencia del mundo de las entidades desde el espacio que es ser acompañada por un facilitador como Manfred. Así es que Yay, pues que tenemos ya muy cerquita esta clase. Caro, cuéntanos. Sí, tenemos aquí en Atlanta y online para todos los que se quieran unir, pero si están cerca, los súper invito que tomen un avión, carro y lleguen porque también la experiencia en presencial es delicioso, pero si es más contributivo para ustedes online, online también. Tenemos la clase de entidades, el inicio el 22 y 23 de abril, que es sábado y domingo, que mamá me parece espectacular porque es el Día de la Tierra. Entonces imagínense qué lindo uno tomar Wow. la clase y conectarse con la entidad de la tierra, la Pachamama, perciben esa energía, o sea, pues me hasta ganas de llorar. De verdad, muy, muy, Sí, muy, muy sí, expansivo ese sí. espacio que a veces no estamos. Y el 24, que es lunes, sería la clase de entidades intermedias. Sí, intermedias. En este momento, según entiendo, solo hay 2 facilitadores que hablan español que pueden dar la clase intermedia y uno de ellos es Manfred, que afortunadas somos que vamos a tenerlos, lo vamos a tener aquí en Estados Unidos dando esa clase. Esa clase yo ya la tomé y me pareció, así como el inicio fue como que me abrieron la puerta, la intermedia es como sentir que llegué a casa, es como entender esa parte que Ixchel ya la tenía muy clara como de, oh por Dios, es que esto no es que yo soy ajena a esto, esto es un convivir y me dio muchísima facilidad, pero como rica, rico, rico, rico. Entonces, están todos súper invitados para tomar la clase del inicio. Solo se requiere una clase de barras en cualquier momento. Si la tomaron hace 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, pueden tomar la clase, súper bienvenidos. Y para tomar la clase de entidades intermedias se requiere haber tomado la clase de beginner, que pues ya beginning, que la van a tomar 22 y 23, y un fundamento 12 meses antes. Así que qué maravilla poder tomar estas 2 clases y si se animan, después pueden seguir más adelante con avanzada, pero pues en Atlanta, y avanzada solo la hace Shannon O'Hara. En Atlanta vamos a tener a tremendo facilitador para todo Estados Unidos con esta súper duper clase. Estados Unidos, Canadá y todos los que quieran venir, y México y todos los que quieran venir o conectarse online. Qué delicia. Yay. Qué delicia. Muchas gracias también, Caro, Andrea, por estar siendo co-creadoras de esta clase y por recibirla en Atlanta. Wow, esto del Día de la Tierra, Caro, no tenía claridad con la información y sí, o sea, igual a mí me dieron ganas de llorar. Sí, cierta energía, pero así Oh, qué deliciosa. energía que te derrite. Así es que muchas gracias por recibir la clase, recibir a todos quienes se van a unir presencialmente y también online y recibir al magazo Manfred Cepeda allá en su casa. Estamos súper honradas por esta creación. Así es que eso, quienes más vienen a jugar, quienes más se unen y perciban simplemente, o sea, ¿qué es percibir? A veces mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo percibo esto? O sea, esto que sientes que se te expande el pecho, que te emociona, o sea, que no sabes por qué, pero algo te llama. Si algo te llama, ven, te esperamos porque hay regalos infinitos para ti. Así es que, yay, 22 y 23 de abril,
O sea, ya casi en un mes nos vemos en Hablando con las Entidades en Atlanta con el mago Manfred Cepeda. Muchas gracias, Si chicas. tienen más preguntas ahorita Gracias. o más adelante nos pueden contactar vía correo directo, nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como Michelle Carrasco, Andrea. ¡Ay, se me fue tu Cancro. apellido! Ajá, perdón, y Carolina Yarsen. ¿Dónde te puedes registrar? Yo con mucho gusto te mando la información, Marta. Escríbeme si quieres tú. Ok, ahí ya voy a anotar y te mando Buenísimo. un email. Mando toda la Buenísimo, chicas. Y eso, o sea, vayan haciendo esta conexión y esta comunicación con la clase, chicas y chicos. ¿Cómo lo haces? Así, como si tuvieras a una persona enfrente de ti que se llama clase hablando con las entidades. Así, así de fácil. Y comunícate con ella. ¿Cómo te comunicas? Hey, clase, la verdad es que te me antojas un montón, quisiera recibir todos los regalos que tienes para mí y pídanle contribución. ¿Cómo le pides contribución? Así. ¿Qué contribución puede ser para mí para que yo esté allí contigo el 22 y 23 de abril en Atlanta u online? Clase, ¿te puedes pagar sola, por favor? Y no quiere decir que en este momento te va a llegar dinero, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, cuando tomé mi primer clase de Hablando con las Entidades, con Manfred, que sí la pagué, la pagué, de hecho, a través de la tarjeta de crédito de un amigo, porque estaba fuera de mis posibilidades económicas en ese momento, y lo que le pregunté a la clase era eso, que si se iba a pagar sola y que si me iba a hacer más dinero, y todo era súper expansivo, así es que yo me fui como hilo de media y la tomé. Y realmente la clase empezó a generarme más dinero, me contribuyó mucho, así es que la pude pagar posteriormente con muchísima facilidad. Así es que empiécenle a pedir esa contribución a la clase, empiécenle a pedir contribución también a Manfred Cepeda, contáctense con él y pídanle contribución para estar allí con él en esta clase fascinante y llena de magia. Aquí hay una ¿Qué más pregunta es que dice, posible? Ajá. ¿estoy fumando? ¿Es una entidad? El tema es, tocaría hacerlo personalmente, mirar, pero muchas veces las adicciones es porque hay entidades que te empujan a quiero un cigarro, quiero la sensación de un cigarro, así que también muchos de los temas de entidades de adicciones, porque puedes estar fumando solo un ratico, pero cuando hay adicciones, mucho tiene que ver con entidades y se habla en la clase también. Ya tengo, Marta, tu información aquí y ahorita te mandamos mensaje como dice Andreita. ¿Y qué más es posible, chicos? Qué rico que han estado aquí. Gracias por su energía, gracias por abrir el espacio. Ojalá los veamos en Atlanta online, pero si no, esperamos que este espacio para ustedes haya sido de mayor expansión y bajar las barreras con las entidades, que es un mundo lindo, bonito y les digo yo, no es de miedo. Se los aseguro. Ay, qué gusto, muchísimas Gracias, gracias. gracias. Me encantó compartir el espacio con ustedes. Besos, besos. Besos.